Hablando del Garrahan, mostrábamos cómo se consiguió un aumento a partir de un trabajo. Obviamente que seguramente hubo acuerdo con los sindicalistas, nadie lo duda, pero fíjate quién es esta persona que en la toma del viernes casi impide, esto es lo que señalan los mismos médicos, casi impide el acuerdo que finalmente logra un aumento y una mejora. Se llama Norma Lezama, que es del gremio APIT, que es nutricionista, antes del acuerdo cobraba 3 millones de pesos, candidata a diputada de la izquierda, y la descubrieron ahí en la toma, ¿no? Exactamente, estaba en la toma, es una de las referentes más importantes de los sindicalistas del Hospital Garrahan, que lo que hicieron fue tomar el Consejo de Administración para resistir los descuentos de los sueldos a partir de los paros que se habían realizado. Fuentes del hospital me comentaban que eran más de 400 los trabajadores que habían participado de estas protestas, algunos con más días, otros con menos días, pero eran cerca de 400 trabajadores que habían tenido los descuentos por los paros que estuvieron realizando para pedir aumentos salariales. ¿Te acordás, Luis, Hugo? Sí, que sí. Durante los últimos meses la protesta era porque le aumentaran a los residentes. Para entenderlo, tomaron la dirección médica del hospital, pero no son personas que tienen, para mí, esto es una opinión y son libres en la Argentina, que tienen solo el interés noble, le decimos entre comillas, que puede tener un dirigente sindical. En muchos casos hay sospecha de la vinculación con los dirigentes con negocios paralelos, sea la del comedor, que lo tienen asignado, sea la empresa de seguridad, atención porque habrá novedades en ese sentido, o sea la conexión entre la política como candidato a diputado, la toma de la dirección médica del Garrahan, nada menos, para alguien que, me dicen datos oficiales, cobraba 3 millones de pesos, titular de APIT, y fue 14 en la lista de diputados de FIT de la provincia de Buenos Aires. Esto para explicar lo que decimos en periodismo, juiju, quién es quién, ¿no? ¿Quién está detrás de la lucha que probablemente tenga mucho sentido porque es una de las cuestiones más importantes, la del Garrahan, como símbolo de la salud pública en la Argentina, y otro lado es las jugadas que hace cada quien. Hola, Cecilia Devasna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches para todos. Bueno, acá está el tema planteado, ¿no? Sí. Porque finalmente hubo un aumento que el gobierno concede, obviamente a partir de la lucha y el reclamo, como va a pasar con el Andis, etcétera, pero en el medio se descubren personajes o personas o individuos que tienen aparentemente otros intereses u otras conexiones, candidatos, conexiones con negocios dentro del hospital. Exacto. Vos sabés que hoy en el gobierno, cuando uno consultaba después de este anuncio, que en el gobierno calificaban como histórico, lo que decían es, bueno, llevamos 3 meses de este tire y afloje en el que ellos explicaban, hicieron también toda una investigación interna de cómo Exacto. estaban los números, cómo estaban divididas las secciones, el personal, quiénes iban, quiénes no. Dicen, bueno, poder poner todo eso en orden es lo que hoy nos hace poder otorgar este aumento, ¿no? Exacto, un aumento que obviamente es recontra merecido. Yo creo que... Ni hablar, eso está... a ver, hoy salió un informe, acá lo tengo, un informe sobre el gasto legislativo en la Argentina, que también es multimillonario, de asesores que pululan por ahí. Yo digo, reduzcamos eso, ya que hay un presupuesto que además podemos ver, y yo creo que estamos en la obligación de ver, después habrá que ver si lo podemos leer como corresponde, en donde me parece que hay que ajustar todos los sectores de la política, lo que se llama la casta política, y dedicar esos fondos a la salud, a la educación y la seguridad, pero no a los dirigentes intermediarios como pasó con los intermediarios de la pobreza, que se enriquecieron, todos tienen vidas maravillosas, algunos laburan muy poco, son candidatos de acá, de allá, y evidentemente creen que lo público les pertenece. Exactamente. No hay que, digamos, desconectar este anuncio, lo que hizo la administración del Hospital Garrahan, conducida por el Ministerio de Salud, con lo que pasó la semana pasada del anuncio de mejoras en las prestaciones para discapacidad. Claro. Hay toda una gestión de parte del gobierno de atender cada uno de los reclamos que le habían costado, Hugo, y le contamos a la gente, mucho costo político, porque tanto el tema de discapacidad, las manifestaciones que hubo durante bastantes semanas,
como el tema del Hospital Garrahan, habían movilizado mucho a la gente, habían movilizado mucho a la población y le habían generado efectivamente un daño político al gobierno. Totalmente. Ya desde la semana pasada empezaron a aflojar este ajuste que se había aplicado sobre todo a los gastos superfluos en esas áreas. Fue discapacidad y ahora también están dándole un aumento a los trabajadores del Hospital Garrahan. Y Lilia Lemoyne está con nosotros de cara a lo que son las reformas que se vienen, la nueva fisonomía del gobierno, el gabinete y los sindicalistas que están discutiendo si se van a adecuar o no a lo que la sociedad, creo que en su mayoría entiende, hay que reformar, que es el modo en el que se está trabajando. Cuando ves estos sindicalistas, ¿no? Como esta señora y otros, que tienen, bueno, vidas paralelas, ¿no? Por un lado la representación gremial y por otro lado uno no sabe si van a ser diputados, si tienen licencia gremial, cobran muy buenos sueldos. ¿Qué ves, Lilia? Lo único que puedo ver es que la gente que fue causante de todos los problemas que tenemos no puede ser parte de la solución y nos van demostrando eso y otra vez. Y otra cosa, un gremialista, un sindicalista no puede estar en contra de una modernización laboral que les va a dar más trabajadores en blanco. Si claro, justamente el negocio, por decirlo de alguna forma, no negativamente, de un sindicalista es que haya trabajadores en blanco. La modernización laboral que propone el gobierno y que vamos a conseguir, afortunadamente, estoy segura, lo que va a hacer es traerles más trabajadores en blanco. Los que se opongan claramente tienen un interés más allá del de beneficiar a los trabajadores o cumplir con su función de sindicalistas. Y justo Rodolfo Aguiar posteó a ver lo siguiente, porque habló y dijo lo siguiente, porque están en plan de lucha. Ahora, ¿tienen representatividad efectivamente o tienen a un público cautivo que les paga la cuota gremial? Escucha, mirá. Todo lo de la reforma laboral le parece malo, porque ojo. Miren. No, pero digo, ojo con tanto exitismo también, porque Macri también ganó la de medio término y a los 2 meses tenía un quilombo fenomenal. ¿No? Esta es la Argentina que te plantea, que nos trajo hasta acá más de 50% sin laburo, más de 50% pobre, pero sin embargo tienen una narrativa potente. Yo no sé si va a funcionar, ¿no? Lo que ellos plantean. Lilia, ¿qué pensás? Son caraduras, son claramente caraduras y en vez de hablar de lo que hay que cambiar, de lo que se puede mejorar o discutir lo que propone la modernización laboral, directamente siguen con la ilusión de que se caiga el gobierno. Si por ello fuera, lo tirarían. Son golpistas. Ahí te das cuenta que es una cuestión política. ¿Son golpistas? Son golpistas. O sea que hay un sector, bueno, yo creo que no todos, ¿no, Cecilia? Hay un sector de gremialistas que están reunidos, están en este momento en plena de hecho, por discusión. ejemplo, en el Consejo de Mayo está la representación a través de Gerardo Martínez de la UOCRA, que precisamente la modernización laboral. Claro, hay una parte que sí. Yo digo, todo aquel sindicalista que se esté oponiendo claramente tiene un interés político que va más allá de buscar el bienestar de los sindicatos. La CGT va a estar reuniéndose en las próximas horas para definir la nueva cúpula que va a tener con un triunvirato que se está terminando de definir los nombres, pero donde también va a haber un sector negociador y otro sector que está planteando directamente una batalla sin cuartel contra esta reforma. ¿Y en qué puede consistir esa batalla? ¿Salir a las calles? Porque yo creo que a las calles si salen, no sé, salvo que los lleven, viste, no quiero usar la palabra, ¿no? Ganado, pero salvo que los lleven en micro, ese tipo de cosas, no sé si la gente sale peleando, respondiendo a los sindicalistas que los llevan. Hay un aparato de movilización de la CGT, sobre todo la más cercana a Cristina Kirchner, que tiene una posición muy crítica sobre la reforma. El propio Gerardo Martínez, aunque participa, como bien comentaban recién, como bien comentaba Cecilia recién, participa del Consejo de Mayo que habla sobre esta cuestión de la modernización laboral. De todas maneras, difundió un comunicado advirtiendo que no iban a aceptar ninguna reforma. Digo, hay una posición que, como siempre ocurre en el sindicalismo, una que pega y otra que negocia. Exacto. Hay que ver cuál va a ser la que se va a imponer en esto que viene. Y una hacia afuera y una hacia lo que hablan puertas adentro cuando se sientan en la mesa también, ¿no? Claro. Porque me parece que para la tribuna hay un discurso generalmente, internamente después se sientan y dialoga, el sector dialoguista, ¿no? ¿Qué decís? Yo todavía no escuché los motivos por los cuales se oponen, los que se oponen. Solo escuché mentiras. A ver. La oposición está mintiendo. Que vamos a laburar 14 horas. Claro, están mintiendo sobre lo que significa la propuesta de la reforma. Están mintiendo directamente. O sea, mienten a la población para infundirle miedo y que la población reaccione en base a ese miedo que le generaron. Eso me parece terrible, así que es importante que la gente sepa en qué consiste la reforma. ¿En qué consiste? ¿Tenés algunos trazos?
Sí, por supuesto. Que sea posible, a grandes rasgos, que sea posible claro. predecir ¿no? cuándo un empleador va a poder, cuánto va a tener que pagar en caso de que tenga que pagar una indemnización, terminar con la industria del juicio, que pueda haber flexibilidad de contratar personal. Y si uno le va mal, bueno, no tener que perder absolutamente todo lo que invirtió. Si yo quiero poner un café en la esquina de mi casa y tomo 2 personas, quizás no las puedo poner en blanco. Claro, quizás yo me fundo en 5 meses y no les puedo pagar un juicio laboral. Bueno, son topes. Después que se pueda... sigues manteniéndose la cantidad máxima de horas semanales, pero vos la podés llegar a negociar con tu empleador para un día trabajar 12 horas y otro día trabajar 6. Eso es lo que estamos proponiendo, entre muchas otras cosas. Y no son locuras. Y además, los que tienen un convenio previo no lo van a cambiar, no lo van a perder. Esto es de aquí a futuro. Ahora, hay temas concretos sobre la oposición del sindicalismo que explica muchas de las razones de por qué están resistiendo esta iniciativa. Uno es lo que contó el propio presidente en la reunión con gobernadores, que es instalar el tema de la prelación de los convenios para que el convenio de una empresa sea superior al convenio de la rama. Esto los sindicalistas no lo quieren, básicamente porque les quita poder. Pero el segundo factor importantísimo, por lo cual está el sindicalismo en guerra contra esta reforma, es por el tema de los descuentos de los trabajadores en ítem como por ejemplo, pero si tienen por ejemplo capacitación, bono solidario, descuento por... Pero Camionero tiene su empresa de capacitación que tiene un certificado propio. Tienen todo el negocio muy armado a propósito de una recaudación cautiva desde hace mucho tiempo. Pero a ver, Aguiar no está a favor de la reforma. ¿Qué opinará Kicillof a partir de este TikTok que hizo? A ver. Propiedades, títulos, lo que se te ocurra, cartelitos, perdón, es una opinión. Lo que pasa es que es como inevitable frente a esta expresión. No soy yo el que tengo que opinar, sino Leila Yani, que está también en esta linda mesa de noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué pensás? Bien. A ver, primero, destacar, obviamente que acá cuando hablamos de estos gremios, de estos dirigentes gremiales, sindicalistas que se oponen, tenemos que clarificar que estamos hablando de la gran mafia sindical, de la gran casta sindical. ¿Sí? Es una mafia sindical que hace años... Muchísimos gremios han dejado de representar los intereses del laburante, del trabajador, sino que lo único que hacen es maniobrar para ellos quedarse en el poder, para ellos tener influencia sobre el ejecutivo, sobre el legislativo, sobre el judicial. Los tenés metidos después en los consejos deliberantes, como es el caso de Matanza, el hijo del secretario general de la UOCRA, que ahora va a asumir como concejal y que hizo toda una campaña en Ciudad de Evita, en el complejo 19, y ahora los dejó abandonados a los vecinos. A ver, han dejado de representar al laburante y los derechos que ellos dicen defender hace años. En Matanza tenés un montón de gremios de empleados municipales que obligan a la gente a concurrir a las marchas. ¿Y la sabés gente qué? no es libre. No es libre. Perdón, ¿no? Digo, tenés que cumplir, y esto lo vemos pero en las por eso públicas, con una demanda que te imponen los que te mandan, ¿no? Pero por supuesto, tenías antes a los gerentes de la pobreza que los obligaban a marchar a cambio de mantener un plan social o un bolsón de alimentos. Ahora tenés a los dirigentes gremiales de esta mafia sindical que les dicen, si ustedes no van al acto, los rajamos, o si ustedes no van al acto, pierden el presentismo, pierden el día. Entonces siguen lamentablemente maniobrando de esa manera mafiosa, porque aplican mafia, son códigos mafiosos. Entonces dejaron de representar al trabajador. Lilia, porque tenemos una mesaza, hay un plano general que tiraron recién, la verdad que me siento una mesaza, pero... Coincido con lo que dice Leila. A ver. 100%. Pero totalmente. Y es más, los sindicalistas también tienen la costumbre de sponsorear políticos. Meten diputados, como pasó con Pagano, como pasó con Lustó. No hay que olvidarse que vienen de la mano de un sindicalista. No es la primera vez. Entonces, ellos meten legisladores. La gente no lo sabe abiertamente. Son cosas que uno descubre cuando lo va investigando. Cuando vos decís, che, ¿por qué tenemos a esta diputada tratando de ayudar a la par de este otro un golpe de Estado desde adentro? No lo entiendo. ¿Por qué quieren llamar a la Comisión de Juicio Político cuando no tenemos un tercio ni en senadores ni en diputados para voltear al presidente? Que no quieren perder su negocio. Obviamente. No, exactamente. Quieren extorsionar. Entonces se encuentran la forma. Lo bueno es que ya hemos visto el mecanismo, y una de las cosas que yo me propongo es que la gente se empiece a enterar de esas cosas. Por eso es importante comunicar y visibilizar todas estas situaciones. Por eso la idea es abrir el debate y que todos opinemos. Por ejemplo, Federico González, que es más moderado, ¿no, Néstor, o no?
No sé. Bueno, te escuchamos. Digo, algo hay que hacer con el trabajo en la Argentina, sí, ¿no? Como con la pobreza, la inflación. Yo sobre este tema pienso lo mismo que pienso sobre muchos temas. Que haya sindicalistas, te lo voy a decir bien gráfico, que sean la representación del mal. Eso no quiere decir que el proyecto sea bueno. El proyecto puede ser buenísimo y los sindicalistas también, o los sindicalistas pueden ser malísimos y el proyecto también. Parece que acá hay que centrarse en qué es el proyecto y me parece que hay que tener una discusión racional. A ver. Sí, una discusión racional es, primero, creo que es un deber del gobierno explicarlo bien. Yo creo que hay líneas, más o menos se entiende. Yo creo que hay muchos aspectos del proyecto, por lo que trasciende, que son necesarios. Es decir, hay cosas que son anacrónicas. Ahora, después quizás habrá otros que son discutibles, que son atendibles. Y bueno, no todo lo que parece en el empaquetado de buenas intenciones es bueno porque hay alguien... Tiene que haber consenso para Por supuesto, yo creo que hace tiempo se perdió algo en Argentina y yo te diría la palabra debate a mí no me gusta, debate ya es confrontación. Antes que debate tiene que haber exposición y tiene que haber diálogo. Claro. Y el diálogo tiene que ser razonablemente bien intencionado. Sebastián Cabo, economista, ¿cuál es la mirada desde la economía, no? Porque no se generan ni mejoras de laburo, ni calidad ni cantidad, me parece, ¿no? Correcto, Hugo. Sí, efectivamente, a ver, desde el momento que vos tenés entre 40 y 50% de informalidad laboral, necesariamente significa que la legislación como está hoy en día es ineficiente. Sí. ¿Por qué? Porque desplaza, obviamente, entre el 40 y 50% de las personas fuera del mercado en blanco. Eso además lo que tiene impacto solamente en las jubilaciones, porque los ingresos de los trabajadores formales son los que financian a los pasivos el día de hoy. Sí. Entonces, evidentemente, este proyecto es necesario, es lo que venimos reclamando los liberales hace muchísimos años, que se modernicen las leyes laborales. Que no desde que soy chiquito no se aprobó ninguno. Nunca se aprobó. Por eso. Además, por lo que pude leer, no hay nada irracional, son muchas prácticas que incluso ya están en las empresas. Pero obvio. De forma, en los mismos convenios o de forma informal. Sí. El banco de horas, compenso las horas que hago de más, o sea, todo eso existe. El monotributo. Bueno, también fraccionar las vacaciones, o sea, son cosas que ya se hacen y eso está dando un marco de legalidad a esa práctica informal. Dale. Yo le quería consultar a Federico, en la opinión pública, los sondeos que hacen, si la sociedad está esperando el debate o cómo lo vive, la expectativa de que eso finalmente cambie, de que las reglas actuales cambien. Mira, yo ahí te distinguiría un público muy importante, que son los empresarios que sí están más implicados en el tema. Me parece que la gente ve más la macro, no en el sentido de la macropolítica, la macro de cómo está mi bolsillo, cuáles son mis problemas, y yo creo que no entra en el nivel de detalle a ver si esto sería positivo o negativo. Por ahí se van enterando de algunos temas en particular. Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con una chica de conurbano profundo, que uno diría, bueno, va a estar en contra. Y yo por lo que me enteré, a mí me parece bien que haya más flexibilidad. No es que toda la gente, porque pertenece a una clase social, va a estar en contra. Ahora, lo que sí también yo me daba cuenta es que le faltaba información. Y claro, no es que le faltaba información. Estamos en los primeros, ¿no? Estamos empezando a hablar sobre el tema y por eso tenemos que aclararle a la gente, no compren mentiras. Y algo que es muy importante es que esta modernización yo creo que beneficia más que a las grandes empresas, donde ya existen este tipo de prácticas desde hace mucho, a las pymes, a los que empiezan, a los que van a entrar en el mercado. Tenés un proyecto y no puedes contratar gente porque el otro día te pueden sacar el proyecto, ¿viste? Pero beneficia también a los trabajadores. Sobre todo. En primer lugar, primero porque los que ya están en blanco no pierden ningún privilegio, digamos. Y además eso te genera que vos, si le llegás, tenés la mala fortuna de perder tu laburo en blanco, sabés que vas a poder conseguir rápido un trabajo. Cuando vos tenés leyes rígidas, laborales, vos salís y no sabés si vas a entrar de vuelta al sistema formal. Permitime, porque mientras discutimos esto, hay un sector de la Argentina inundado bajo el agua, que eso también demuestra cuál es la Argentina real. Fíjate. Realmente casi hasta mi cintura. Esto es lo que estamos viviendo hoy, esto es lo que se está viviendo hoy esto es lo que se está viviendo hoy aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Una metáfora, pero es bien significativo. No tiene polisemia, esto tiene una sola explicación, que es la falta de obras tanto de los municipios como de la provincia de Buenos Aires. Las leyes indican hasta dónde es responsabilidad del intendente, hasta dónde es responsabilidad del gobernador. Lo cierto es que todos los caminos
que son caminos mejorados, algunos más precarios, otros, bueno, que son los que tienen que mejorarse y los canales, obviamente, destaparse para que el agua circule, no circula. Entonces los productores pierden un montón de dinero, lo cual es una pérdida para todos los argentinos. No sé, Lila, ¿qué pensás? Y sí, obviamente. Nosotros, una de las fuerzas más grandes que tenemos para poder justamente pagar jubilaciones, ¿de dónde sacan muchísimos impuestos? Del campo. Y el campo está inundado, millones de hectáreas inundadas, esa gente no puede trabajar, lo pierden todo. Y la verdad es que, ¿desde cuándo está inundado 9 de julio? Porque me parece que esa zona está inundada desde que fueron aquella inundación fuerte en la provincia de Buenos Aires, que todavía no se recupera. No se estuvo hablando del tema, pero me parece que está permaneciendo así desde esa época todavía. Leila Yani, vos que sí, a ver, con Urbano y también sí, parte de la provincia. Parte de la provincia de Buenos Aires. A ver, no es que refleja únicamente, vos decís, la falta de obra. Yo te digo la falta de mantenimiento de los espacios públicos, de los caminos. A ver, en Matanza... Sí, cuando hablaba de obras quise decir... Claro, la falta de mantenimiento, claro, que hay que hacerle entender a la gente que es la falta de el mantenimiento de los espacios públicos, las calles, las zanjas, las cloacas, claro, son responsabilidad del intendente. Si querés, la extendemos a la responsabilidad hasta el gobernador. Pero además, cuando vas ahí y hablas con los productores, y el canal estuvo todo el tiempo recorriendo ahí con la camioneta en el medio del agua, le preguntás a ellos, porque ellos son los protagonistas, te dicen, ¿cuánto hace que no pasa por acá? ¿Cómo se llaman? Las excavadoras. Las topadoras. Los canales, ¿no? Que son años de abandono del mantenimiento de los espacios públicos, de las calles, de las cloacas, de las zanjas, y después tenés barrios que están totalmente inhabitables, en donde surge y sale materia fecal de las canillas, en donde los vecinos abren la canilla para higienizar sus elementos y para bañarse. Entonces, dejen de mentirle a la gente, porque en provincia de Buenos Aires lo que instalan es, si se inunda es por culpa de Milei, si no hay cloacas es por culpa de Milei, si el camión de residuos no pasa es por culpa de Javier Milei. Basta de mentirle, porque hay intendentes que tienen que responsabilizarse de eso y vos, vecino, pagas todos los meses una elevada tasa municipal para que se te cumpla en orden y en tiempo justo lo que tiene que hacer. Entonces, basta de mentirle. Una localidad de conurbano esto, ¿no? No sé cuántos kilómetros exactamente, pero... A ver, hay más de 5 millones de hectáreas afectadas. Ahora... González Catán, bueno, La Matanza, sí, ahí me lo aclaran porque no me acuerdo. Que los productores tienen que sembrar, y que tienen que sembrar trigo, tienen que sembrar soja, es la denominada cosecha la gruesa. Partidos como Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Flores, una zona súper rica y que depende la más rica de la Argentina. La producción agropecuaria. Hay zonas que tienen, partidos que tienen anegada la mitad de la superficie en un momento clave para el desarrollo del productor. Es un drama gigantesco. Lilia, ¿qué decís? Bueno, me fijé recién y hace 8 meses que está inundado. Las obras, sí, 9 de julio, las obras empezaron en el 2003, desde la cuenca del río Salado. El plan maestro integral de la cuenca del río Salado. O sea, que el que venga a decir que esto es culpa de Milei o que es por una obra paralizada por Milei, se le tiene que caer la cara de vergüenza. Es toda del gobernador, es toda del peronismo que hace 40 años que están gobernando y no fueron capaces de terminar. Y 2003, después, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, digámoslo así.